España cuenta con uno de los mix energéticos más equilibrados de Europa. Las energías renovables ya representan el 56% de toda la electricidad producida en nuestro país. En el último año, la generación energética por fuentes verdes aumentó un 10%. La energía hidráulica es la que más incrementó su aportación, un 35% más debido a las condiciones meteorológicas. En el mix eléctrico, el kilovatio de origen eólico se lleva la palma, seguido de la fotovoltaica. Y ojo, las nucleares aportan una quinta parte del total eléctrico español. Y esto es importante, pues con la mayor presencia de las renovables, hasta que no exista una tecnología eficiente de almacenamiento, es necesario contar con una producción energética de respaldo. Y ahí está la importancia de las centrales nucleares y la polémica abierta por su cierre en España. Otra polémica en nuestro país viene de la ocupación de viviendas. Los propietarios, al no poder desalojar a los ocupas, ponen en venta el inmueble. Un informe de Idealista señala que se venden en España unas 20.000 casas sin tener la posesión de la misma, porque están ocupadas ilegalmente. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Las energías de origen renovable tienen cada vez más peso en el sistema eléctrico español, y esto no es solo por las exigencias de la normativa y de los acuerdos internacionales por el cambio climático, también por su eficiencia y por un menor coste. La generación renovable se acerca al 60% del total de la electricidad de España. Casi una cuarta parte se genera en los molinos de viento y un 17% en los paneles solares. La producción eléctrica de las renovables aumentó el pasado año un 10%. La cuestión es que cuanta más presencia tenga la energía verde en el mix energético, más necesidad hay de contar con una energía que respalde el sistema cuando deje de soplar el viento o las nubes rebajen la potencia fotovoltaica. El Plan Energético Nacional solo tiene una fecha clara, que en 2035 todos los reactores atómicos de nuestro país deben de estar cerrados. Todas las demás estimaciones y previsiones están llenas de condicionantes. Jordi Sevilla, expresidente de Red Eléctrica y hoy máximo responsable de Contexto, el departamento de análisis de JIC, considera fundamental el mantenimiento de las centrales nucleares para la seguridad en el suministro eléctrico. Y creo que es un elemento más para ser prudente en un tema tan esencial como la garantía de suministro, también ahí se me nota el paso por Red Eléctrica, para no correr el riesgo innecesario de cerrarlas en este momento sin tener asegurado qué puede pasar dentro de 3, 5 o 10 años. El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, apunta que tampoco tiene sentido el entramado fiscal existente alrededor de estas instalaciones, de esta fuente energética. Impuestos específicos a las nucleares que restan eficiencia y rentabilidad a estas centrales que dice son seguras. Yo os puedo decir que las nuestras son de las buenas, puturru de foie. Buenísimas. El Consejo de Seguridad Nuclear lo dice. Si tenemos un Consejo de Seguridad Nuclear con una cantidad de gente ahí trabajando, inspeccionando, sobre todo, inspeccionan hospitales, etcétera, pero sobre todo las centrales nucleares. ¿Quién se imagina tener en la empresa todos los días a 3 inspectores encima de la chepa mirando lo que haces? Hay otra cuestión encima de la mesa, aparte de la seguridad y de la garantía de suministro y de la autonomía eléctrica del país, y es el precio. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegura que el cierre de las nucleares supondrá un encarecimiento automático de la luz de un 25% para los hogares. La dependencia del gas en los mercados internacionales resta soberanía e independencia energética a España y además encarece el producto. El cierre de las nucleares en nuestro país aumentará sin duda el precio del kilovatio. Hay estudios de PricewaterhouseCoopers que dicen que iría a este encarecimiento entre el 23% para los clientes domésticos y el 35% para los industriales. En todo caso, un dineral, como explica Óscar Barrero de PricewaterhouseCoopers. Creemos que el efecto en precio
es evidente, ¿no? Es decir, lo podemos ver si analizamos históricamente, podemos verlo si analizamos el futuro. El impacto para las empresas no es menor, es decir, estamos hablando de más de 2.000 millones de euros. En escenarios de precios de gas, de commodities bajos, es decir, podríamos encontrarnos años, evidentemente, en los que el coste fuera mayor si nos encontráramos otra vez en situaciones de crisis de precios. Esperemos que no se vayan a dar, pero es verdad que, evidentemente, en cualquier caso, el impacto va a existir y se puede cuantificar, con lo cual creemos que es un elemento importante traer encima de la mesa en este momento en el que estamos hablando tanto de competitividad de costes. Alberto Carbajo, miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca y experto en energía, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Y muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de aclarar algunos temas. Bueno, esta semana hemos visto los datos que ha publicado Red Eléctrica sobre lo que es el mix energético, el mix de generación, y vemos que la producción de energía renovable en nuestro país pues ha crecido un 10%. Así es, pero todavía tenemos que seguir creciendo más, porque nosotros, España, por su posición geográfica, afortunadamente estamos bien posicionados en recursos renovables, tanto en sol como en viento. Han bajado mucho los precios de las tecnologías renovables y las dos cuestiones pues nos apuntan a que hay que seguir creciendo con las energías renovables. Pero hay algún problema con su integración segura en el sistema eléctrico. La energía eólica crece hasta el punto de que encabeza la producción con un 23% del total, y lo que más crece, sin duda alguna, la generación por fotovoltaica, que presenta un incremento del 35%. Pero claro, tanto el viento como el sol, tenemos ahí un problema de lo que es seguridad en la generación y en el suministro. Eso es, porque ya no es un tema solo de seguridad, es un tema también de la falta de predicción, es decir, que la programación de la operación del sistema debe hacerse con unas horas de anticipo y para saber con qué tecnologías contamos para poder garantizar el suministro. Y la variabilidad de las previsiones de energías renovables pues es todavía muy alta. Por lo tanto, es necesario tener una energía de respaldo, lo que se llama backup, que puede ser el gas natural, pero tiene la dificultad de que el gas natural, aunque menos que el carbón, pero también contamina. Y tenemos otro vector energético que es la nuclear. Y el parque nuclear español puede, de alguna manera, pues ayudar a esa integración de las energías renovables. Hablamos de los problemas porque, claro, ha hablado usted ahora de la nuclear. La nuclear es algo así como 1 de cada 5 kilovatios que gastamos viene de la nuclear. Y esto, hay un plan de cierre de esas centrales nucleares, ¿no? Hay un plan de cierre, pero en otros países se ha extendido la vida útil de las nucleares, incluso más allá de 60 años. Si tuviéramos instalaciones de almacenamiento, pudiéramos tener esa energía guardada. O sea que yo creo que, por una parte, sería conveniente mantener el parque nuclear actual en tanto en cuanto no tengamos instalaciones de almacenamiento desarrolladas plenamente hasta donde contempla el PNIEC. ¿Usted cree que al final el gobierno va a cambiar de opinión y va a modificar ese calendario de cierre de las centrales nucleares? Pues eso no tengo bola de cristal, no lo sé, pero desde luego para poder hacerlo tendría que revisar algunas cuestiones previas, porque las centrales nucleares, el problema es que ahora mismo tienen un coste muy alto porque casi el 25% de ese coste son impuestos. Las propias compañías eléctricas no ven viabilidad para las centrales nucleares, pero claro, si eso se rebaja, pues evidentemente tenemos allí una fuente de generación que podría ser muy competitiva. O sea que para dar el paso, previamente tendrían que revisar toda la carga fiscal que tienen las centrales nucleares. Pues Alberto Carbajo, miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca y experto en energía, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Gracias a ustedes. La mirada económica. La vivienda es uno de las principales preocupaciones de los españoles. El precio sigue subiendo, pero las ventas también. En enero se vendieron 60.650 casas, un 11% más que en el mismo mes del pasado año. La mayoría eran de segunda mano, aunque la ministra Isabel Rodríguez asegura que se van construyendo cada vez más casas, aunque todavía, eso sí,
está lejos de la demanda. Los últimos datos nos hablan en el año 2024 de que hemos incrementado en un 22% los visados en obra nueva, alcanzando más de 120.000, 126.000 visados de obra nueva en el último año. Los datos de hoy nos dicen que hemos finalizado más de 110.000 viviendas. En el mundo de la vivienda hay otro factor que distorsiona claramente el mercado y es el fenómeno de la ocupación ilegal. Idealista ha señalado que 20.400 casas se venden en España sin posesión del propietario. Y esto es así porque el inmueble está ocupado, usurpado. Por eso es más que reseñable lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados, donde por una amplia mayoría se aprobó una propuesta de Junts para que se pueda desalojar a los ocupas en menos de 48 horas, como apuntaba su diputada Marta Madrenas. Esta propuesta está orientada a la recuperación rápida del inmueble ocupado entre 24 y 48 horas desde que se tiene conocimiento de la ocupación y que permiten que el desalojo sea gestionado por la propia policía siempre que haya una denuncia del titular y éste acredite tener un certificado de propiedad. El caso es que en Gerona, por ejemplo, 1 de cada 10 viviendas en venta está ocupada. La metamorfosis económica. Es el momento en la mirada económica de acercarnos a la transformación económica con la ayuda de Patricia Gijón. China BYD presenta un cargador ultra rápido para los coches eléctricos. El fabricante de coches eléctricos chinos revalida máximos en bolsa tras anunciar que puede recargar estas baterías en 5 minutos, como se hace con los depósitos de gasolina, es decir, que los vehículos eléctricos tendrían una autonomía de 2 kilómetros por segundo de carga, una tecnología que llegará al mercado chino en abril, aunque aún no tiene fecha para aterrizar en Europa. Nvidia construirá un nuevo centro de investigación para impulsar la computación cuántica avanzada. La computación cuántica promete revolucionar la tecnología, aunque aún no se ha desarrollado una computadora estable. En ese camino, Nvidia creará un centro de investigación en Boston centrado en el desarrollo de la tecnología que dará paso a la computación cuántica. Para ello, utilizará hardware cuántico y superordenadores de inteligencia artificial que trabajarán más rápido. Europa supera a China en innovación energética con la creación de un parque maremotriz en la región francesa de Normandía. Este parque, el más grande de Francia, utilizará turbinas submarinas para generar electricidad a partir de la fuerza de las mareas en lugar de los tradicionales aerogeneradores de superficie. Desarrollado por la empresa francesa Normandy Hydrolines, se espera que produzca anualmente casi 34 gigavatios hora de electricidad. Abastecerá a 15.000 habitantes con energía 100% renovable y predecible. Y los economistas avanzan en digitalización. El Colegio de Economistas ha desarrollado SIGAT, Sistemas de Información y Gestión de Alertas Tempranas. Se trata de una herramienta web que permite realizar análisis financieros y detectar los riesgos de insolvencia de una empresa a tiempo real y de manera automática. Más información sobre la transformación económica en ondacero.es. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. En el mundo financiero, lo más destacado de la semana ha llegado de las juntas de accionistas del BBVA y del Sabadell, con la OPA del primero sobre el segundo revoloteando en ambos actos. Pero la OPA, más allá de lo que diga la Comisión de la Competencia, de lo que diga la Comisión del Mercado de Valores y otras instituciones, pues eso, que la última palabra sobre la aceptación o no de la oferta la tienen los accionistas del Sabadell. Y claro, el Gobierno, eso también es verdad, se guarda su aprobación o rechazo de la operación, concretamente de la fusión. Será el que abra o cierre el interruptor y por eso el presidente del Sabadell, Josep Oliu, reclama al Ejecutivo que aclare definitivamente su posición para que los accionistas de la entidad puedan decidir con toda la información. Que el Gobierno, para cuando se haga el folleto de la CNMV, para cuando los accionistas tengan que decidir, los accionistas tengan toda la información acerca de cuáles son las condiciones que el Gobierno pueda poner a esta misma operación. Y ya puestos dentro del mundo bancario, resalta también el anuncio del Banco Santander de cerrar 95 sucursales de las más de 400 oficinas que tiene en el Reino Unido. Esta reestructuración puede afectar a unos 750 empleos. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es todo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica de OndaCero.es. Un abrazo.